Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bomba. Audios filtrados revelan una pelea épica entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para un vídeo lleno de chismes jugosos, secretos revelados y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia explosiva, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas novedades del mundo del espectáculo, noticias frescas de sus celebridades favoritas y, por supuesto, muchos chismes que no encontrarán en ningún otro lado. Así que no lo duden, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Ander Cell y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, especialmente después del éxito arrollador de Love is in the Air, o como se conoció en español, Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y por eso, para sorpresa de nadie, su romance traspasó la ficción. Todos éramos testigos de su amor, fotos en las redes sociales, declaraciones, besos robados. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas a veces terminan. Y este, lamentablemente, no fue la excepción. Su ruptura fue un shock para muchos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo un tercero en discordia? Durante mucho tiempo, las especulaciones rondaron por todas partes. Y ahora, con la filtración de estos audios, empezamos a entender un poco más. Aunque, ojo, esto es importante, no tenemos la certeza absoluta de la autenticidad de estos audios. Están circulando por internet, pero no hay una confirmación oficial. Sin embargo, la veracidad de la información que contienen es, bueno, juzguen ustedes mismos. En los audios, presuntamente de conversaciones privadas entre Ander y Kerem, se escucha una fuerte discusión. La tensión es palpable. Las voces suben de tono, se lanzan acusaciones y las emociones están a flor de piel. Por lo que se puede deducir de los fragmentos filtrados, el conflicto parece girar en torno a varios temas cruciales que, al parecer, minaron la relación desde sus cimientos. El primero, al parecer, tiene que ver con la fama y la atención mediática. Kerem, supuestamente, se sentía incómodo con la constante exposición y el interés excesivo que generaba su relación. Para un actor, acostumbrado a la vida pública, esta incomodidad podría parecer contradictoria, pero la realidad es que la presión de la prensa rosa, los fans y las marcas puede ser abrumadora. En un fragmento se escucha una voz, supuestamente la de Kerem, diciendo algo como, "No puedo seguir con esto, Ande". La prensa, los fans, todo es demasiado. No puedo ni salir a la calle sin ser asediado. La frase denota hartazgo y una sensación de agobio. La fama, aunque deseada, puede convertirse en una jaula dorada que limita la libertad y la privacidad. La constante vigilancia, el juicio implacable de las redes sociales y la invasión a la vida personal son factores que pueden desgastar emocionalmente a cualquier persona, incluso aquellos que están acostumbrados a la atención pública. Y Ander, por su parte, parece defender su posición y su derecho a ser feliz y a disfrutar de su relación sin esconderse. Pero Kerem, ¿qué esperabas? Somos actores, esto es parte de nuestro trabajo, responde, en lo que parece ser un intento de calmar la situación y hacerle ver la realidad de su profesión. Esta respuesta, aunque comprensible, podría haber generado un choque de perspectivas. Ander, posiblemente, estaba más acostumbrada a la exposición y al escrutinio público, mientras que Kerem, tal vez, no había dimensionado completamente el impacto de la fama en su vida personal.
La divergencia en la forma de afrontar la fama y la presión mediática podría haber sido un factor importante en el deterioro de la relación. Otro de los temas que parecen ser motivo de conflicto es, según los audios, la confianza y los celos. Se escucha una voz, que se presume es la de Ande, acusando a Kerem de ser celoso y posesivo. Siempre estás desconfiando de todo el mundo. No puedo tener una conversación con un amigo sin que te pongas celoso, dice, con un tono de frustración evidente. Los celos, en cualquier relación, son un veneno que corroe la confianza y el respeto mutuo. La desconfianza, basada en inseguridades o experiencias pasadas, puede generar discusiones constantes y un ambiente tenso. La posesividad, por su parte, ahoga a la pareja y limita su libertad individual. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones sociales son amplias y las tentaciones pueden ser frecuentes, los celos y la posesividad pueden ser aún más perjudiciales. Kerem, por su parte, responde que no confía en nadie alrededor de ella, y que siente que no lo respeta. Esta respuesta refleja una profunda inseguridad y una falta de confianza en su pareja. La desconfianza, en este caso, parecía ser mutua, lo que agravaba aún más la situación. La falta de respeto, por otro lado, es un componente esencial en la destrucción de cualquier relación. Sin respeto mutuo, la comunicación se vuelve difícil, las discusiones se intensifican y la relación se vuelve insostenible. Pero, sin duda, el tema más polémico que surge de estos audios es la supuesta intromisión de terceros. Se insinúa, en algunos fragmentos, la existencia de otra persona en la vida de Kerem. Se escucha una voz, atribuida a Ande, preguntándole directamente si hay alguien más, con un tono de voz que mezcla sorpresa y dolor. La pregunta directa es un indicio de la gravedad de la situación. La sospecha de infidelidad es un golpe devastador para cualquier relación, especialmente si se considera que ambos habían construido una imagen de pareja perfecta ante el público. La respuesta de Kerem, si es que realmente es él quien habla, es ambigua y evasiva. Evidentemente, esto alimenta aún más las sospechas de infidelidad y profundiza el dolor de Ande. La evasiva es una clara señal de que algo no está bien, y la falta de transparencia solo puede aumentar la desconfianza y la frustración. La infidelidad, en cualquier forma, es una traición a la confianza y al compromiso de la relación. Es un acto que causa un dolor profundo y que puede ser muy difícil de superar. Pero, ¿qué más revelan estos audios? También se intuye que la relación no era tan idílica como parecía en las redes sociales. Se habla de discusiones constantes, de diferencias irreconciliables y de una falta de comunicación que estaba minando la relación desde adentro. Parece que, detrás de las sonrisas y los posados perfectos, existía una gran tormenta. La perfección que se muestra en las redes sociales, a menudo, es una ilusión. Las parejas, como cualquier ser humano, tienen problemas, discusiones y momentos de crisis. La presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora y puede dificultar la comunicación y la resolución de conflictos. La falta de comunicación, por su parte, es un síntoma de una relación enferma. Sin una comunicación abierta y honesta, los problemas se acumulan y la relación se deteriora. Las diferencias irreconciliables, si no se abordan de manera efectiva, pueden llevar a la separación. Un detalle interesante que se desprende de los audios es la presión a la que estaban sometidos por parte de sus representantes y de las marcas con las que colaboraban. Parece que, en algunos momentos, se les exigía mantener una imagen de pareja perfecta, incluso cuando las cosas ya no iban bien entre ellos. Este factor, sin duda, añadió más leña al fuego y dificultó aún más la posibilidad de una separación amistosa. La presión de las marcas y de los representantes puede ser muy fuerte, especialmente en el mundo del espectáculo. Las parejas famosas son valiosas para las marcas, ya que su imagen se asocia a un estilo de vida y a unos valores. La exigencia de mantener una imagen perfecta, incluso cuando la realidad es diferente,
puede generar estrés, frustración y resentimiento. La imposibilidad de ser auténticos y de expresar sus verdaderos sentimientos puede afectar la salud mental y emocional de las personas involucradas. La falta de libertad y la imposición de una imagen falsa pueden ser muy perjudiciales para la relación y para el bienestar individual. En los audios se pueden escuchar acusaciones de infidelidad, de mentiras, de falta de respeto y de una total falta de comunicación. En un fragmento, Ande, supuestamente, le dice a Kerem, ya no te soporto. Me mientes constantemente y no confío en ti para nada. Esta frase resume el deterioro de la relación. La falta de confianza, las mentiras y la intolerancia son señales claras de que la relación está llegando a su fin. A lo que Kerem responde, con un tono de voz también muy alterado, tú tampoco eres honesta conmigo. Me has estado mintiendo desde el principio. La respuesta de Kerem refleja su propio dolor y frustración. La acusación de mentiras es un síntoma de una profunda desconfianza y de una falta de comunicación. La honestidad es fundamental en cualquier relación. Sin ella, la confianza se erosiona y la relación se vuelve insostenible. La mentira, por otro lado, es una forma de traición que causa daño emocional y que puede destruir la relación. La intensidad de la discusión es tal que, en un momento dado, se llega a escuchar a alguien llorando. No se sabe con certeza quién es, pero la emoción que transmite es desgarradora. El dolor, la frustración y la decepción son palpables. Es evidente que esta relación, que parecía tan sólida, estaba llegando a su fin de una manera muy dolorosa. El llanto es una expresión de dolor, de tristeza y de desesperación. Es una señal de que la relación está con acento sufriendo y de que las personas involucradas están sintiendo un gran dolor emocional. La fragilidad de los sentimientos es evidente, y el final de la relación se vislumbra como un proceso doloroso y complicado. Ahora bien, ¿quién filtró estos audios? Esa es la pregunta del millón. Y, por supuesto, no hay una respuesta oficial. Las teorías son muchas. Algunos creen que la filtración proviene de alguien cercano a la pareja, que tenía acceso a sus conversaciones privadas. Esta teoría plantea la posibilidad de una traición, ya sea por resentimiento, envidia o interés económico. Otros sospechan de un tercero que buscaba perjudicar a Ande o a Kerem. La filtración podría haber sido un acto malintencionado, con el objetivo de dañar la imagen de alguno de ellos o de ambos. Y, por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sea un montaje, una estrategia para generar controversia y atención mediática. Esta teoría, aunque menos probable, no se descarta por completo. La manipulación de la información y la creación de falsos rumores son prácticas comunes en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que, independientemente de quién haya filtrado estos audios, su contenido ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Ande y Kerem están divididos. Algunos defienden a sus ídolos, mientras que otros se muestran decepcionados y confusos. La reacción de los fans es comprensible. La decepción y la confusión son emociones naturales cuando se descubre que la realidad no coincide con la imagen que se tenía de la relación. La defensa de los ídolos, por otro lado, es un reflejo de la lealtad y del cariño que sienten los fans por sus artistas favoritos. Lo que sí es cierto es que estos audios han puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la enorme presión a la que están sometidas las celebridades. La exposición mediática, la presión de las marcas y la falta de privacidad son factores que pueden afectar las relaciones de las celebridades y hacerlas más vulnerables. Este escándalo, en mi opinión, nos da una lección importante: las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales y en las revistas del corazón no siempre refleja la realidad. Las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y están llenas de altibajos. Y,
A veces, lo que parece un cuento de hadas es, en realidad, un drama con muchos secretos y mentiras. Las apariencias, a menudo, son superficiales. Las redes sociales y las revistas del corazón nos muestran una imagen idealizada de la vida, pero la realidad es mucho más compleja. Las relaciones, incluso las de las celebridades, están llenas de problemas, de discusiones y de momentos de crisis. El drama, en este caso, se esconde detrás de las sonrisas y de los posados perfectos. Los secretos y las mentiras, a menudo, son los ingredientes principales de un drama que se desarrolla en la intimidad de las relaciones. Después de escuchar estos audios, es difícil no sentir un poco de pena por Hande Kerem. Su relación, que empezó con tanta ilusión y alegría, terminó de una manera muy dolorosa. Y ahora, con la filtración de estos audios, su intimidad ha quedado expuesta al escrutinio público. La pena es una emoción natural ante el sufrimiento ajeno. La filtración de los audios ha expuesto la intimidad de Hande Kerem al escrutinio público, lo que ha generado aún más dolor y sufrimiento. La exposición mediática, en estos casos, puede ser muy cruel y puede generar un impacto negativo en la salud mental y emocional de las personas involucradas. La pérdida de la privacidad es un precio muy alto que pagan las celebridades, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que los audios son auténticos? ¿Creen que Hande Kerem eran realmente felices juntos? ¿Quién creen que es el culpable de la ruptura? Me encantaría leer sus comentarios y conocer su opinión. Recuerden que este es un espacio para debatir y compartir ideas de manera respetuosa. La autenticidad de los audios es un tema de debate. La felicidad de Hande Kerem, también, es un tema de debate. El culpable de la ruptura, es un tema de debate. La discusión en los comentarios, es un espacio para el intercambio de ideas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de mis vídeos. También les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La suscripción al canal es la forma de no perderse ningún vídeo. Los comentarios son la forma de interactuar con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y activar la campanita de notificaciones. Así me ayudarán a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. El me gusta al vídeo es una forma de apoyar el contenido. El compartir el vídeo es una forma de llegar a más personas. La campanita de notificaciones es una forma de no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.